Muy bien, hermanos, gracias por todos sus comentarios y preguntas. En esta sección de la clase, y todavía estamos en la clase número 12, la segunda parte, y ahora estamos considerando dos posibilidades, ¿ok? Ya hemos dicho que una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, esa persona será guardada por el poder de Dios y perseverará como creyente hasta el fin de su vida. Y no solo eso, pero los que perseveran hasta el fin han nacido de nuevo. Entonces, si una persona es de verdad un creyente, una creyente, esa persona va a continuar su fe. Por definición, va a continuar. ¿Ok? Pero ustedes me pueden dar 100 ejemplos de personas que han profesado a Cristo y no han continuado. ¿Ok? En esta parte de la clase vamos a tener que tratar de explicar eso. Son por lo menos dos posibilidades. Y ustedes saben lo que son, ¿verdad? ¿Cuáles son? Uno, que nunca realmente eran salvos, que nunca fueron rescatados por Cristo, y el otro es que están en pecado, en rebeldía, pero todavía están salvos. Exacto. Y si es así, ¿qué va a pasar? Y eso es decir, todavía están vivos, entonces hay oportunidad de ver que en algún tiempo ellos van a volver a Cristo porque Él los va a perseguir. Como el ganando, hijo pródigo, ¿no? Sí, Que se Sí, apartó. van a mover porque Dios sí persevera a los verdaderos creyentes. Como el hijo pródigo, pastor. Y tengo que decir otra cosa. Ni tú ni yo sabemos quiénes son los verdaderos. ¿Ok? Y por eso voy a decir dos cosas más o menos fuertes. Es absolutamente necesario juzgar. Juzgar. ¿Sí? Sí. Absolutamente necesario. Y es a la vez absolutamente necesario no condenar. Pero hay que discernir, es absolutamente necesario. Yo tengo que discernir en cuanto a mi propia experiencia. La Biblia dice que yo tengo la responsabilidad de examinarme a mí mismo. Tengo que juzgarme a mí mismo. Y hay muchos textos que dicen que la iglesia también tiene que juzgar a los creyentes que profesan ser verdaderos nacidos de nuevo, pero a la vez están viviendo pecado, y la iglesia tiene una responsabilidad con esa gente. Son parte de la familia, y la familia tiene que cuidarse. La familia tiene que ir por las ovejas que se han desviado. Y para poder hacer eso, uno tiene que discernir, esa oveja se ha ido. Ok, entonces el cristiano tiene que pensar, esa oveja no está viviendo en obediencia. Entonces no hay nada de malo en juzgar. Pablo dice en 1 Corintios, la segunda sección del capítulo 5, que es absolutamente necesario juzgar a los que están en el cuerpo de Cristo, miembros de la familia, para su bien. Y vamos a examinar varios textos donde el apóstol Pablo no nada más exhorta este tipo de cuidado, pero él mismo lo practica. Lo practica en algunos casos, y él usa esta frase 2 veces, entregar a esa persona a Satanás. Sí, y es que hay que hacer eso. Y si una persona se entrega a Satanás, lo que la iglesia está haciendo
está quitando, removiendo varios de los medios de la gracia como forma de disciplina. Oh, ¿vas a vivir en pecado? Ok, está bien, que vivas en pecado. Y nosotros no te vamos a animar, nosotros no vamos a ir a tu casa para enseñarte la palabra. Por un plazo de tiempo, como una expresión de amor, una disciplina de la iglesia, vamos a dejar que vivas así como quieras. Y si es así, y Pablo dice en algún texto, para que esa persona aprenda a no blasfemar. En otras palabras, lo está haciendo con un buen motivo. Entonces tiene en mente un buen futuro. Entonces la motivación del apóstol Pablo es restaurar a esa persona. Pero si dejamos que esa persona viva como quiera, en pecado, en desobediencia, no estamos ayudándole. Ok, tenía que decir eso. Yo sé que esta clase no es una clase sobre la eclesiología, es decir, doctrina de la iglesia. Tampoco es clase sobre la disciplina. Pero vamos a llegar ahí, vamos a tener una clase por completo sobre la iglesia y sobre cómo la iglesia tiene que ayudarse, exhortarse y hasta disciplinarse. Y son temas que a nadie le gusta hablar, pero la Biblia está repleta con este tipo de ejemplo y este tipo de enseñanza. Pero vamos a tener esas dos posibilidades. Primero, la B, página 122. Los verdaderos creyentes que negligentemente dejan de utilizar diligentemente y atentamente los medios de su perseverancia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los medios? La palabra. La palabra, la oración, Oración. la La comunión, comunión. la obediencia por fe, los sacramentos, la oración, el ayuno, respondiendo bien a las pruebas. Todo eso Dios usa para santificarnos. Esas personas puedan temporalmente caer en pecado y continuar en pecado, serio, por un tiempo. Y conocemos a personas que lo han hecho. Y lamentablemente he tenido que tratar a mis compañeros, mis colegas, pastores. Lamentablemente. Pero lo bueno es que la iglesia ama a esos pastores. Y participan o practican una muy buena disciplina. Por supuesto, los apartan de sus puestos, les dan ciertos consejos, les asignan hermanos para guiarlos, les ofrecen consejeros y, bueno, invierten en su recuperación. Y lo he visto pastores recuperándose. Yo he visto pastores rebeldes. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué juzgamiento, qué posición, qué postura debe tener la iglesia en ese caso? ¿Cuál es la perspectiva en cuanto a una persona que ha profesado todo esto y en este momento está viviendo como nunca jamás lo hubiera profesado? Entonces, ¿cuál es la decisión? Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia en ese caso? ¿Mantenerlo en la banca? No. ¿Qué? ¿Qué se hace? Si resiste cualquier consejo, cualquier amonestación, cualquier petición, por favor, arrepiéntete, y no lo hace, ¿qué hace la iglesia? Hay que despedirlo. Excomulgar. Al fin de cuentas, según las enseñanzas de Jesucristo en Mateo 18, hay que excomulgarlo. Y la excomulgación no dice condenado, no. No dice que no eres creyente. No, ¿qué dice la excomulgación? ¿Qué dice? No es parte de nosotros. En este momento no estás exhibiendo el fruto de tu fe.
Y por eso tú no tienes ningún derecho de llamarte creyente. Nosotros no sabemos si eres creyente o no, pero tú tampoco sabes. Y tienes que ir y hablar con Dios y tienes que averiguar si en verdad eres creyente o no. Y ese es amor. La iglesia no está condenándolo porque el motivo y el objetivo es Su salvación. restaurarlo. Pero el muchacho tiene que Aceptar. arrepentirse. Arrepentirse. Tiene que empezar a dar el fruto porque la fe genuina continúa. Por definición, la fe genuina continúa. Y otra vez, no estamos condenando, no estamos diciendo, vete al infierno. No, estamos diciendo que por favor, arrepiéntete y te vamos a restaurar. Y quizá no al puesto del pastor, quizás nunca. Depende. Depende del fruto de su arrepentimiento. Y la iglesia tiene que juzgar. Pero por favor, iglesia, que juzgue bien. Que juzgue, por favor, iglesia, juzgue, pero juzgue bien. Y si la iglesia no juzga, desastre. Si juzga mal, desastre. Si no juzga, no es amor. Es negligencia, es descuidado, es que no nos importa, que vivas como quieras. La iglesia tiene que amar, la iglesia tiene que disciplinar con amor, con mansedumbre, y no es un witch hunt, no estamos siempre en busca de brujas, no, jamás. Estamos con mucha paciencia y mucha misericordia, y estamos juzgando para el bien de los que pecan. ¿Por qué? Razones por las cuales se caen, las atracciones del mundo. No amen al mundo, dice Juan. Seguimos rápido. Página 123, las tentaciones de Satanás. Estudiamos el caso de Jesucristo, pero también Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido permiso para tentarte, pero yo he orado por ti, Pedro. Y Pedro fue y negó a su Señor. Entonces Pedro pecó. ¿Es decir que no fue creyente? No. ¿Y se arrepintió Pedro? Sí, ¿Y Cristo lo perdonó? Sí. sí, ¿Y lo restauró? sí, ¿Y lo elevó? sí. Y le dio un puesto bastante alto para darle de comer a sus ovejas. Entonces sí hay esperanza, ¿verdad? Sí. Pero también un momento de separación y Mateo dice que Pedro se fue a la oscuridad y empezó a maldecirse. Así es cuando uno peca, pero la gracia es dulce. Y Cristo habló con él con mucha mansedumbre y lo restauró. Cuando Satanás pide permiso, siempre gana. ¿Gana o qué es ganar? En permiso. Tentó a Pedro y Pedro cometió el pecado. Entonces, ¿se le concede A Satanás Sí, no. la victoria en ese momento, no es. No, Satanás tiene límites. Y Satanás hace lo que Dios permite que haga. Y por eso le pidió permiso. Como Job. Exacto. Le pidió permiso. Claro. No, Martín Lutero Martín Lutero dijo que Satanás es el diablo de Dios. Pertenece a Dios, entonces tiene que pedir permiso. Entonces no tiene control completo, pero sí tiene cierta autoridad, cierto control, el control que Dios permite. En ese caso lo permitió, en tu caso también lo ha permitido. En mi caso, sí, lo ha permitido. Sí. Y por eso, después de la clase del martes pasado, después de ese sermón, cuando Jesús fue guiado al desierto para ser tentado por Satanás. Y ellos están diciendo, ¿qué? Dios, sí. Dios soberano, sí. Dios coloca, sí. Dios permite que Satanás te tiene, sí. Dios controla a Satanás, sí. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué? Porque permite las tentaciones de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Aquí.
No para mejorar. Para usarlo. Para depender de Él, porque, o sea, para que nos entendamos una vez que es, la única dependencia es con Él. Si Él nos quita su mano y su protección, hasta ahí llegamos. Y Es para Dios que nos entendamos trata eso. así. Claro, si Wow. nos ama, sí nos va a tratar así. A los que ama disciplina. Y por eso oramos en el Padre Nuestro. ¿Qué dije? Líbranos de tentación. Por favor, Dios, sálvame de la no guíame, no permita, por favor, que sea tan tentado, por favor, Dios. Pero me encanta nuestro hermano Rey David, que le dijo a Dios, ¿quieres caer en las manos de los hombres? Dice, yo prefiero caer en las manos de Dios. O para el castigo, porque es Bueno, me misericordia. prefiero caer en las manos de ese Dios terrible. No, en serio. Wow, qué cosa. Y como Susana dice, y como ese texto dice, enseña, para humillarnos, para hacernos saber lo que hay en el corazón nuestro, para enseñarnos a depender de Dios y para enseñarnos a vigilar cuando vienen de nuevo ese tipo de tentación. Y no te sorprendas. He hecho cosas recientemente que nunca jamás pensaba que hiciera en toda mi vida. Y me caí humillado y sumamente arrepentido. Y Dios, creo que en su misericordia me estaba transformando. Pero por eso yo temo mucho a ese Dios. ¿Puede volver a caer al mismo pecado que te arrepentiste del corazón? Claro que sí. Ok, rápidamente. La corrupción residua en el corazón del creyente. Y como Santiago dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Entonces no tiene que ser Satanás, hay suficiente tentación aquí por dentro. La negligencia de los medios, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Consecuencias de caer el creyente en pecado: le desagrada a Dios, página 124, entristece al Espíritu Santo, no agranie al Espíritu Santo, se renuevan algunos de las gracias consuelos, mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Se endurecen los corazones, así es. Otros están heridos y ofendidos. ¿Saben lo que pasó en Josué 7? Acán, bueno, cuando fueron a la batalla, Acán guardó parte del botín que estaba para el templo. ¿Y qué fue la disciplina? Muerte total de él y de su familia. Entonces, otros sufren, otros miembros de mi familia sufren cuando yo peco. Sí. Todo el mundo sufre. Toda la iglesia, Toda la iglesia parte del sufre. miembro. Bueno, entonces todo el mundo sufre. Cuando llegamos a hacer estadística y tenemos que leer, bueno, soy un número en esta lista, en este libro de sociología, ahí estoy yo. Entonces, todo el mundo sufre cuando los creyentes pecamos. Ok, ¿se lastiman las conciencias? Claro que sí. Se quita el gozo de la alegría. Otros juicios temporales, claro que sí. Y Salmo 38 habla de este tipo de sufrimiento espiritual. Entonces ya hemos hablado de una de las opciones. El creyente cae en pecado y es un creyente, una persona nacida de nuevo, pero por un momento, por un plazo de tiempo, cae en pecado. Mirando su vida, examinándolo, es imposible discernir que es creyente por su manera de vivir. No tiene fruto en este momento. Y una de las consecuencias o uno de los consejos que se le da debe de ser: por favor, hermano, no, ni puedes llamarte creyente en este momento porque no hay evidencias.
No estoy diciendo que no eres creyente, pero si estás ahí sin sentir la necesidad de arrepentirte, entonces hay algo grave. Hay un problema bastante grave. Y en ese momento sí debe de perder su seguridad. No su salvación, sino su seguridad de salvación. Ok. La completa apostasía es posible, es otra opción, es posible para aquellos que profesaban a Cristo, pero no eran de la fe. ¿Ok? Vamos a leer número 5 aquí abajo. ¿Quieres, por favor, Gilda, leer? Hebreos 6, 4 al 6. Así Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Ok, vamos a ver página 128. No tengo clara la definición de la palabra apostasía. Separación. Solo que se apartaron. Cuando uno Una vez renuncia a la fe. expuestos, Apartarte de tu fe. expuestos y se apartaron. Renunciar a la Renegaron fe. de su fe. Los arminianos, la pregunta anterior, hace Sí. 1 hora o hace Sí. 1 hora y media, hiciste esta pregunta. Sí. Estoy esperando. Veamos mucho y no se me olvidó, ¿ok? Aquí está la contestación. ¿Qué dice? Entonces, los arminianos dicen que es un creyente verdadero que perdió su salvación. Es una de las posibles interpretaciones. Apostasía de un creyente. ¿Qué pasa? No, Wikipedia dice que uno que pierde la fe y se separa Se de la separa. fe. Ok, Eso es lo que dice. perfecto. Oh, no perfecto, pero... No perfecto porque ahora está diciendo que no tuvo nunca fe. Una persona que se apartó. Entonces, es lo que dicen ellos. La persona sí creía y dejó de creer. Y era salva la persona y perdió su salvación. Ok, la C dice que no eran creyentes verdaderos. Lucían como si fueran y han sido una vez iluminados, saboreando el don celestial, tenían parte en el Espíritu Santo. Y los arminianos dicen, no, es un creyente, no se puede tomar parte del Espíritu Santo, no es creyente. Ok, y estamos hablando, bueno, esta interpretación dice que es relativo. Esta persona saboreó, esa persona experimentó, esta persona vio los beneficios, esta persona disfrutó la comunión. Un ejemplo. Judas. ¿Cómo? Judas Iscariote. Judas, también. Lucía ser creyente por un momento. Muchas personas pasan por la iglesia. Y David Morán tiene muchas sospechas. Si una persona responde rápido. No, si una persona responde a la primera presentación del Evangelio y empieza a enérgicamente hacerlo todo en la iglesia. Y eso ha ocurrido, ha sucedido. Y esas personas se queman, se van y se desaparecen. Han saboreado, han participado en algunos beneficios del Espíritu Santo, han disfrutado. Una vez es Pero aquí no habla de creer. ¿Cómo? Aquí no habla de creer. No. Entonces, existe lo que se llama una fe falsa, una fe no genuina, una fe no sincera. Y la palabra de la semilla es perfecta para ayudarnos con esto. El primer corazón, el primer oír, sendero, pero sólido, como pavimento. ¿Y qué pasó con la semilla?
Satanás la agarró Sí. y no penetró. Luego, un fundamento de roca con algo de arena encima, pero sin alimento y sin agua. Y la planta brotó rápido, pero se quemó por eso. Se secó. Mucho raíz. Y no hubo fruto. Así es la persona que viene pero no tiene raíces, en verdad no comprende el Evangelio y empieza a activarse mucho, enérgicamente, y se quema, se va. ¿Ok? Y no da fruto, y supuestamente, según esta parábola, no era creyente verdadero. Y otra semilla entre los espinos también se creció y fue ahogada por riquezas y preocupaciones del mundo y no da fruto tampoco. Una persona que viene con corazón dividido, digo yo, con falta de sinceridad o con una motivación que quiere conseguir algo de la iglesia o de Dios, y Dios no responde según su fórmula, y esa persona me dice, yo probé el cristianismo y no funcionó. No, me lo dicen en esa palabra. Y no funcionó. Y Dios no me dio 100 en mi examen. No, alumnos en la escuela me han dicho esto. Yo oré y Dios no me contestó. Yo probé el cristianismo y ya no creo. Okay. Buscan su propia gloria. Exactamente, o busca su propio, tienen una motivación, tienen un corazón dividido, no es una persona sincera, tiene interés personal y no ama de verdad a Dios, entonces no da fruto tampoco. Pero hermanos, la iglesia está llena de este tipo de respuesta. Cristo está hablando de corazones, Cristo está hablando de 4 diferentes tipos de oír. Y por eso al fin de esta palabra Jesús dice que tengan cuidado de cómo oyen, cómo escuchan. Porque solo cuando la semilla penetra hacia el corazón y da fruto, esa persona se considera verdaderamente nacida de nuevo porque da fruto. Porque solo los que perseveran hasta el fin han nacido de nuevo. ¿Recuerdan la doctrina? Ok. Entonces, anima mucho, pero aclara mucho la misma doctrina. David, en esta parte aquí que dice que todos fueron iluminados, todos pasaron a la nube, pasaron el desierto, comieron el pan, pero todos no, los israelitas no son israelitas porque todos no eran hijos de Dios, sí. Básicamente. Y había otra palabra de Jesucristo siempre se me olvida esta palabra, el trigo y cizaña. Y la iglesia, dice Cristo, tiene mucho trigo y mucha cizaña. Y por favor, pastor, y Pedro, que no vayas arrancando, porque vas a arrancar trigo. Que deja. Deja lo que cargan junto. Sí, todo debe crecer junto. ¿Okay? Y a fin de cuentas, ¿quién juntará? Oh, Jesucristo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál fue la tercera opción entonces? Solo escuché. Dijiste que había No pasa nada. 3 Oh, opciones oh, de oh, interpretación. muy bien, okay, muy bien. ¿Cuál es la página? 128. Número 2, hipotético. Y yo podemos leer esta interpretación, pero ¿cómo se llama? Millard Erickson, que tiene su libro de teología sistemática, buenísimo el libro. Pero Erickson, yo leí hoy, y Erickson dice, no, el autor de Hebreos está hablando hipotéticamente. Es que no hay posibilidad de que un creyente cayera o deje de creer, pero Dios está en este caso usando una advertencia para llamarle la atención a los creyentes
y para animarlos a que sigan adelante. Está hablando de manera hipotética. Y pero no es posible. No sé qué es, no funciona para mí, I'm sorry, it doesn't work for me. Pero si quieres leer, no digo que él no tenga la razón, es que no me convence todavía, pero si quieres leer, su artículo se encuentra en su libro de Teología Sistemática, en la sección sobre la perseverancia. ¿Okay? Pero son tres posibilidades. Hay una posibilidad lógica de apostasía, pero no sucederá porque Dios lo previene y no permite que ocurra. Es más o menos un resumen de su posición. Dos, utiliza todos los medios de la gracia que incluye advertencias para asegurar que no caigamos. No logro encajar la parte donde dice que hemos sido predestinados desde el principio del mundo para ser de Cristo. Si he sido predestinado, ¿cómo es posible que esto todavía no sea seguro? No es seguro. Entonces, las Para el creyente advertencias... seguro, para no creyente. Okay. Bueno. La advertencia Sí. es para que no actuemos de manera irresponsable. Es decir, hay que tomar en cuenta esta parte. Sí, yo puedo asegurarme de mi salvación por enfocar en la promesa de Dios, utilizar los medios de la gracia y crecer en mi fe. Pero, si no hay evidencias, mi seguridad, si la mantengo, es falsa. La advertencia solo dice, David, y Pedro también lo dice en su segunda carta, examínate para asegurarte de que eres uno de los elegidos. Oh, entonces me examino y ¿qué busco? Los frutos. Los frutos. Fruto. Obediencia y amor es lo que busco. Entonces, si estoy viviendo pecado, aún Juan en su primera carta diría, David, por favor, no estoy diciendo que has perdido tu salvación, pero has perdido el privilegio de tu seguridad, de llamarte creyente. Entonces, esto es para evitar la irresponsabilidad, evitar la posibilidad de que una persona esté profesando conocer a Cristo y a la vez viviendo el pecado con impunidad. ¿Me entienden la palabra? Con impunidad, sin pensar en las consecuencias. Y es una posición de algunos en el cuerpo de Cristo, que la fe, solo la fe es necesaria y el fruto no es necesario. Pero esta doctrina dice que el fruto es necesario. Esta doctrina no dice que el fruto salva, pero dice que solo la fe que da fruto salva. Es evidencia. Es evidencia. Entonces, y para poner la responsabilidad en Dios, como lo hace la primera parte, si en verdad nací de nuevo, voy a querer dar fruto. Claro. Es la evidencia de que he nacido de nuevo. Si he nacido de nuevo, entonces me preocupo mucho por agradecerle a mi Señor y yo voy a querer dar fruto de obediencia y amor. Y el hecho de que me preocupo cuando peco es evidencia de que he nacido de nuevo. Si no me preocupo y si peco con impunidad, entonces debo de preocuparme porque estoy examinándome y no veo las evidencias. Otra vez, las advertencias son para estimularme a no caer en irresponsabilidad, es decir, profesar sin preocuparme por obedecer y amar. Entonces, en el caso del pastor que tú hablaste que él no quiere cambiar, él en realidad nunca nació de nuevo. O No sabemos y estamos diciendo que en este momento no está dando evidencias y él tiene que arrepentirse para poder volver a tener la seguridad de su fe. y eso no tiene un límite de tiempo, él puede volver en 3 años, 10 años. O en 30. Exacto.
Claro. Dios es misericordioso. Claro. Yeah, I'm counting on it. Eso fue- Estoy contando. También, todos. Bueno, fue la pregunta que le hizo Nicodemo Claro. al Señor. ¿Sabe nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer para nacer? Ah, sí, yo ¿Qué no sé, tengo pero- Para poder ver el reino y para poder entrar en el reino, las dos cosas. Sí. Y si uno entra, va a dar fruto. Y Nicodemo sí dio fruto. Enterró a Jesucristo. Ok, en resumen, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido que los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas. Pero a la vez hay que entender que solo los que perseveran hasta el fin han nacido de nuevo. Y entendemos que nosotros sí vamos a perseverar en nuestra fe hasta el fin de nuestras vidas, porque es Dios el que nos preserva y nos guarda hasta el fin. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias por este ánimo, gracias porque nuestra salvación es de ti. Gracias porque tú nos guardas, nos proteges y nos haces seguir en la fe. Gracias, Padre nuestro. Quisiéramos darte las gracias y quisiéramos agradecerte por obedecer, por fe y por amar los unos a los otros en el nombre de Cristo.